buenas noches, mis estimados amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanía en Resistencia, el editorial de Hoja de Ruta Radio. Quiero revisar un poquito el audio nada más. Les ruego que me disculpen un momento. Hasta ver, parece que no estamos. A ver si ahí. Eso, ahí estamos ya. Sí, la falla ha sido por acá. Bueno, muy buenas noches, amigos, amigas de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a este editorial. Hoy pidiéndoles primero que entremos en calma. Y bueno, muchos dirán, ¿y cómo quiere este señor pedir calma si el otro día estaba indignado y casi nos pega? Dicen, ¿no? Bueno, sí, soy humano, perdonarán, y además ante las medidas que quieren engañarnos acá el gobierno. Entonces indigna, y más indigna también con las cosas que les voy a contar ahora y que va también a contarles Manuelito. Porque es increíble que en un país que tuvo toda la oportunidad para prevenir, pues tengamos que estar viviendo estas cosas. Obviamente hay que pedirles nuevamente calma. Calma, pueblo, calma. No nos han dicho que nos metamos a las casas a vivir en cuarentena. No estamos al nivel de Italia. Gracias a Dios no hemos llegado a ese punto. Se ha prohibido espectáculos públicos, se ha suspendido clases. Obviamente en un afán de precautelar, cosa que se debía haber tomado, medidas que se debían de haber tomado antes. Pero bueno, eso ya les digo, vamos a comentar más adelante. Hoy, 12 de marzo, hemos visto pues lo que es realmente el ecuatoriano. Sí, el ecuatoriano es un ser solidario, somos bien solidarios. Pero cuando vemos estas cosas no claras, cuando vemos algo que no está bien, nos asustamos de una, ¿no? Entonces nos metieron toda la semana que el coronavirus, y ahora me gusta, qué chévere verles ahora a ciertos influencers, periodistas, ahora diciendo que no nos preocupemos porque solamente es el 2% de mortalidad en China. E inclusive que se ha salvado una señora de 98 años en China. Pero sería importante también que luego de que tuvimos más de un mes para prepararnos, para educar al pueblo, nos hayamos dedicado a un juicio, a un circo, a darnos cuenta de que hay mediocridad en el manejo del gobierno en temas administrativos, más endeudados que nunca. Pero qué chistoso es ver que ahora reaccionan, pero reaccionan porque el señor alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda, es quien toma la decisión. Y como siempre, ya asomaron los todólogos a decir, pero ¿y qué se cree pues que quiere suspender clases? Que suspendan en los colegios municipales, pero no en los demás. No, señores, el COTAD le faculta que en emergencia puede suspender en su distrito, en su ámbito de injerencia, él puede suspender clases y no esperar que se despierte la ministra de Educación. Al ver que el alcalde de Quito en rueda de prensa lanza estas medidas, reacciona el gobierno. ¡Qué bueno! Pero si ustedes no se dieron cuenta, la rueda de prensa estuvo presente solo la ministra de Gobierno y la ministra de Educación. ¿Ontaba pues la ministra de Salud? Tanto es así
que cuando el colega del Expreso le pregunta dónde está, cortan la transmisión de la rueda de prensa. Entonces, por favor, hay que agradecerle al doctor Yunda que viendo la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, toma las medidas que recomienda, pues. Pero esto ya debíamos haber hecho hace rato. Tuvimos ya un posible caso que nos alertó y nos puso en que, oye, prepárate. Ahora, yo voy a tomar las palabras que dijo Paulina en el programa anterior. ¿Dónde está el mapa epidemiológico? ¿Cómo podemos decir que no hay en los colegios ningún caso en el sistema educativo? Yo pregunto, si de lo que hemos leído, ¿no será que habrá un niño, un joven que sea portador sano y que pueda contagiar, por ejemplo, a sus abuelos, a sus padres, sin afán como digo, de escandalizar, ni de hacer tener miedo, ni crear pánico, porque ya el pánico ya está. Tanto es así que fueron a vaciar todas las perchas de los supermercados. No, espero que no se les dañe tanta comida acumulada, ¿no? Porque la cadena de logística, como bien advierte uno de los supermercados más grandes de aquí del país, ellos dicen que tranquilidad, que todo está bien, que no hay desabastecimiento. No va a haber desabastecimiento. Es más, ustedes pusieron en riesgo sus vidas porque hoy fueron a estar en un montón de gente, cuando deberían tranquilamente ir a comprar, cuando esté más vacío, si esté chévere, uno vaya tranquilito, si es que está con síntomas, con mascarilla, bien lavadito las manos, como bien nos aconsejaba acá la doctora Pérez, lavándose las manos, cantando 2 feliz cumpleaños. Ese es el tiempo para estarse lavando las manos. Y luego, pues obviamente utilizar los gel antisépticos o en este caso este gel especialmente Handseptic, que es una espuma sin alcohol. Ustedes dirán, ay, sin alcohol, entonces no sirve para nada. No. Tiene una fórmula especial que sirve justamente para cubrirse. Y tanto es así que eso es lo que deberíamos haber hecho, tranquilizarnos, empezar a pensar dónde vamos a dejar encargado a los guaguas, especialmente los que trabajamos. Si nuestros guaguas se quedaban con los abuelitos, tratar de evitar que se queden con los abuelitos, y no porque queramos aislarles a los abuelitos, sino que ellos son personas, ahí está, los abuelitos tienen más, el coronavirus. Son más susceptibles al coronavirus. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucha prolijidad en lo que estamos manejando. ¿Qué pasaba, por ejemplo, hoy en la desesperación por ir a comprar? Yo no sé, por ahí aplastados, empujados, con ese pánico, peleándose uno con otro, salir rápido del centro comercial, chocarse, que Dios no quiera. O sea, pensemos en eso, tranquilicémonos. Como bien dicen, la tasa de mortalidad es súper baja, pero tengamos en cuenta algo. Primero cuidémonos nosotros. Pero no vayamos a vaciar todo. Ya, a ver, ya vaciamos las mascarillas, los geles antisépticos. ¿Ha servido de algo? ¿Se ha bajado la incidencia? No. Lo del tema de la gasolina yo no voy a topar porque ese es otro tema. Esa es otra cosa, eso va fuera del pánico del coronavirus. Eso es más por lo que dijeron de las medidas económicas. El mismo gobierno alertó que iba a quitar los subsidios, que iba a focalizar, entonces la gente se fue a proveer de gasolina. Y así haya los que estén gozándose, bueno, en 15 días les quiero ver. Porque en 15 días dice el gobierno que ya tiene lista la plataforma para la focalización. Veamos con qué salen, porque con lo de la telemedicina, pésimo. Pero así estamos, estimados compatriotas, y me he alargado un poquito, pero le doy la bienvenida a Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches, Manuelito. ¿Cómo le va? Buenas noches, compañeros, amigos.
A ver, yo estoy un poco desfasado. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy estamos 12 de marzo. 12 de marzo. A ver, yo sí creo que lo que usted dice, o sea, yo creo que hay que tener calma, ver las cosas tranquilamente, porque realmente lo que estamos viviendo realmente es un tema serio. Tampoco no es un tema fácil, no es un tema... Es una pandemia que puede afectar a cualquier persona. Y mucho más a la gente que tiene problemas, o gente que tiene problemas de edad, o gente que tiene problemas de salud. A mí lo que me preocupa realmente es, por eso yo quiero que hay que calmarse, no voy a hacer ninguna especulación de nada sobre el tema. Hay que esperar, desgraciadamente no hay que crear más pánico de lo que ya están creando y del uso. Lo que sí voy a cuestionar es el uso inmoral de este gobierno para enfrentar la crisis. Esperemos que este tipo, con su gabinete, realmente estén en condiciones de poder resolver los problemas que se va a generar la pandemia en el Ecuador. Ojalá no tengamos heridos, no tengamos mortalidad, no pase nada, realmente los hospitales puedan atender a la gente. Ojalá no tengamos que lamentar situaciones que no queremos, o sea, no queremos situaciones de ese tipo. Pero yo quiero ubicar el 12 de marzo como una fecha clave. Claro, la única persona que sale a hablar en este país es la María Paula Romo, no hay más, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me molesta es el manejo doloso que han hecho de esta medida. En Venezuela hay toda una preparación de hace meses sobre el tema de la pandemia. A pesar del cerco político, militar y económico del imperio, Venezuela está enfrentando el tema. Todavía este rato no tiene ni un caso Venezuela. Sin embargo, están trayendo medicina cubana, que parece que es la medicina que llevaron en cantidades a China, que es la que ayudó. China obviamente tiene tecnología, tiene una cantidad de cosas y tiene una organización social y tiene un partido comunista que organiza y dirige y maneja adecuadamente el tema el tema en China de este virus. Virus que además dicen que fue creado. Sí, yo sí creo. Todo lo que pasa en la humanidad últimamente es preparado, armado. Todos los dirigentes sociales del mundo han sido asesinados con virus, con cánceres. Arafat, el dirigente del Frente Polisario, sus embajadores, Chávez, la misma Cristina, el cura expresidente de Paraguay. Toda la gente ha sido, las sangrías, la cantidad de intentos de asesinato con virus a Fidel, la cantidad de intentos de destrucción de la economía cubana, esa pandemia que tiraron sobre el tema del ganado porcino en Cuba, porque además el alimento fundamental de los cubanos siempre ha sido la carne de puerco, el uso de guatemaltecos para introducirles sífilis para hacer investigaciones sobre los guatemaltecos, el mismo uso de sus pueblos para sus prácticas atómicas. En los Estados Unidos se hacen experimentos atómicos. Pero bueno, lo grave de aquí, en Argentina, se lanza una cantidad de medicina para proteger a la gente adulta, que son los más vulnerables frente al tema. Aquí, ¿qué se ha hecho? Al contrario, aquí se utiliza el tema para tirar un paquete económico. Y a mí lo que más me molesta es el carácter brutal, torpe, ignorante, criminal de algunos tipos en este país. Hay un tipo que por arte de Birlo, que es vicepresidente del Congreso, disque empresario Donoso, yo no sé empresario de qué es, pero dice que es empresario. Creo que es de Creo. Uh-huh. Creo que sí es empresario. Claro. Ayer dice, con una desfachatez impresionante, que hay cantidad de tanques de gasolina que pasan a Colombia y que en cada camión de estos tanqueros ganan $14,000 por... Entonces, que es justo que ya también se haya utilizado. ¿Por qué no se utilizó el tema como medidas, como parte del paquetazo que quieren implementar este gobierno, el tema del incremento de la gasolina? Primero, que es mentiroso. Aquí hay guías. Desde Quito, desde las centrales estas de destrucción de petróleo se mandan con guías a determinadas bombas de gasolina. En la frontera ecuatoriano-peruana,
del Ecuador con Perú y Colombia, hay todo un control del tema de la gasolina. No se puede vender, no pueden pasar las fronteras los tanqueros, mentiroso. Pero bueno, en el supuesto caso de que pasen los tanqueros, ¿dónde está la policía y el ejército? ¿Por qué no hacen control? ¿Por qué esos tanqueros no pueden pasar por Chaquiñanes? Son tanqueros, son camionazos, son las mulas, camiones enormes que manejan 8, 10, 12 mil tanques de galones de gasolina. Mentirosos, pero pide eso. Otra vez siguen insistiendo en el tema de la flexibilización laboral. Si hubiera flexibilización laboral, los 6 millones de ecuatorianos desocupados ya tuvieran trabajo. O sea, uno se pone a pensar, los trabajadores ecuatorianos que han luchado toda su vida por garantizar derechos que además son todos los días violentados, que tienen salarios básicos, que tienen algún tipo de utilidad, que tienen supuestamente estabilidad laboral. O sea, si ellos renuncian a sus derechos, inmediatamente la clase dominante, los 260 familias de los empresarios, dan trabajo al resto de desocupados. ¿Por qué no dan trabajo a los 170.000 empleados públicos que fueron despedidos por el gobierno de este tipo de Moreno? ¿Por qué esperan que haya la flexibilización? Ya den trabajo a la gente que le han votado a este gobierno. ¿Dónde han dado trabajo? Que me digan dónde. O sea, que los trabajadores organizados, más o menos organizados, porque aquí todo el mundo tiene miedo, inclusive la organización sindical que garantiza la Constitución ecuatoriana, si ellos dejaran de tener sus derechos, inmediatamente los empresarios que son tan nobles, tan solidarios en este país, inmediatamente les dieran trabajo. Si fuera así, la clase dominante en este país parasitaria, brutalmente torpe para el manejo de la política, antiobreros, sangrones, mientras más le explotan al trabajador. Vayan a ver la cantidad de violaciones sistemáticas que hacen los trabajadores en este país todos los días. Les roban, les saquean, les quitan salarios. Claro, ¿qué quieren hacer? Que los contratos de trabajo sean por 2 años, 3 años, que no haya salarios básicos. Lo que decía un gerente de un banco, como Pachano, decía, pero si, ¿por qué se les quita el derecho a los trabajadores de, además de trabajar de lunes a viernes, también podrían trabajar de lunes, sábado y domingo? O sea, ¿qué quieren? ¿Esclavos? ¿Cuándo va a descansar el trabajador? Es un ser humano, es padre de familia. Y eso quieren hacer estos delincuentes. Destruir al trabajador ecuatoriano, seguirle explotando, criminalizando la lucha social. ¿Por qué, si realmente les interesa el tema de la salud ecuatoriana, cómo así incrementa 50 millones más el presupuesto de la policía? ¿Cómo así va a generar una universidad? Ayer el compañero doctor Tandazo decía que sería bueno que si hacen la universidad de la policía, esperemos que no les enseñen cómo destruir más ojos, ¿no? Cómo apuntar de mejor manera a los ojos de la gente para matarlos, para tirar más bombas, ser más eficaz en la represión, en el asesinato de la policía. Sería bueno que les den derechos humanos y para eso no necesitan crear otra universidad. Pero gastan 50 millones más en la policía. ¿Por qué esa plata no se gasta realmente en esta crisis? Porque se entiende que la crisis no es de ahora. No es que la Organización Mundial de la Salud viene hablando ahora. El tema de esta pandemia ya tiene 6 meses, por lo menos en China. Si no más, ya se viene hablando de ese tema desde hace algún tiempo. Sería bueno que hubieran hecho prevenido. Y gastado esos 50 millones, en vez de gastar en más chapas, en más bombas. No les digas así. Pues, chapas no es insulto. Chapas es del verbo chapear, es del verbo mirar. Desde la colonia los chapas les decían chapas. Chapas. Dígales policías. Chapas pues, igual da chapas o policías. Yo creo que hay que ubicar con claridad. El policía es un ser, o sea... A ver, ¿cómo es que era? ¿Por qué es que les decían chapas? Chapas es el mirón. Ya. Chapas es un verbo quichua, de chapear, de ver, de mirar. Está chapeando. ¿Quién chapea? Los chapas. La policía. Pero digámosle que... agentes de la paz, ¿cómo es que No, eso es lo que se dicen ellos, caballeros de la paz. Caballeros de la paz. Entonces yo creo que el tema hay que ubicar con claridad. Yo no tengo problema en la vaina. Yo creo que hay que decir las cosas como lo que son. O sea, yo ya estoy harto de seguir jugando al cuentito, a la palabrita, ¿no?
Yo creo que hay que empezar a decir las cosas con absoluta claridad. Este señor Donoso y sus partidos políticos son una sarta de delincuentes que están destruyendo a este país. Y lo que quieren es llevarse al peso la economía nacional, seguir sosteniendo el país gracias al trabajo de millones de ecuatorianos que se sacrifican. Es gravísimo la situación del campo ecuatoriano. Es gravísimo la situación de los pobladores en este país. No hay empresas, no hay industria, no hay turismo, no hay. El gobierno anterior dejó armando una cantidad de reconstrucción, una cantidad de espacios públicos, antiguos teatros, cosas para el turismo. Ahí están botados toditos. ¿Quiénes están los municipios, alcaldías? Los mismos estos, los del CREO, los del grupo de la REA, toda esta gente, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que están haciendo es un daño enorme a este país. Yo creo que hay que pensar, 12 de marzo. Hoy... Mañana viernes 13. Hoy, ayer, en estos días, la Organización Mundial de la Salud declara que esto es una pandemia. El gobierno declara ayer, antes de ayer, que va a enfrentar esta pandemia, ¿sí? Y tiene estas medidas económicas. Antes de ayer tiene las medidas económicas, hoy va a enfrentar la pandemia. En todas partes del mundo están buscando cómo resarcir, cómo hacer que los obreros no vayan a trabajar, cómo darles incentivos a los empresarios, porque realmente hay una crisis que implica menos trabajo, menos horas laborales, una cantidad de problemas. Aquí se hace todo lo contrario, más impuestos, más desocupación, más trabajadores en la calle. Eso es lo que está haciendo este gobierno. 12 de marzo, yo creo que hay que tener como norma, y yo sí creo que además después tendremos toda la razón del mundo. En esto estoy de acuerdo también con el compañero Augusto Tandazo, de pedir la renuncia a este tipo, que realmente lo único que ha hecho es ir destruyendo la economía nacional para generar una serie de medidas para venderle al país al peso, para vender los sectores estratégicos. Han creado una crisis, ha ido creando una crisis de destrucción de Petroecuador, de destrucción de los sectores estratégicos, de golpear las políticas públicas, de reducir el aparato del Estado, de beneficiar, de entregar miles de millones de dólares a los empresarios para que no paguen impuestos, exoneraciones, permitirles que sigan que sigan saqueando, que no paguen las tasas, los impuestos en este país. Ayer mismo se denunciaba que hay 3.000 millones de dólares que no cobran en el SRI Y ni cobrarán. Y 4.000 y pico que ya les regalaron. Entonces, 13 de marzo, 12 de marzo, veamos qué va a pasar en este país. Esperemos de corazón que ningún ecuatoriano, ninguno, tenga que lamentar problemas ni de salud, ni que haya, no sé, familiares que puedan perder la vida, de corazón, que no se afecte realmente la vida de nuestra gente. Esperemos. Una emergencia como la que estamos viviendo la debemos enfrentar todos. Escuchaba el programa anterior, Ruta Ciudadana, perdón, y se reclamaba, parece que algún oyente decía que se había hecho desde aquí, desde la radio. Bueno, nosotros hacemos lo que un medio de comunicación tiene que hacer, es el lema del programa, de mi programa de entrevistas, pero es dar insumos para el debate político. Eso es lo que hacemos nosotros también, darles insumos para que ustedes puedan reclamar al Estado en este caso, que es quien debe dar la seguridad. Porque, a ver, aquí es un tema bien lindo Siempre los empresarios, los dirigentes de los empresarios, hablan del tamaño del Estado, hablan de la obesidad del tamaño del Estado. Y dicen que para qué pagar tanto el gasto público, que por qué tenemos que engordar la nómina de esta gente, que dice que porque esa gente es la que te da servicio. Esa gente es la que educa a tus hijos, posiblemente no a los de los empresarios, ¿no? Porque están en colegios caros, pagan la pensión, porque ellos creen que es de pagar y mientras más pagas, mejor es la educación. Eso creen. Entonces, la
hay profesores, hay médicos, hay enfermeras, Los que recogen la basura. los que recogen la basura, exacto, los de la empresa eléctrica, agua potable, los bomberos, mucha gente que da servicio. Mientras más crece una ciudad, necesitas más gente Por que atienda supuesto, las y cosas. mientras más crece la población, más tenemos que contratar gente porque hay que atenderle mejor al ciudadano. Pues resulta que ahora estamos en una emergencia, estamos en una pandemia, ya tenemos medidas de emergencia tomadas en primer lugar por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y luego replicadas por la señora Romo, que no sé si ese es el ámbito de ser la vocera de este tema, porque debería haber estado nuevamente, explicó la ministra de Salud. Pero más tarde nos topamos con la noticia de que el famoso sector privado, el que debería suplir, si es que ya estamos flaqueándole al Estado, los que deberían suplir esa protección al ciudadano, nos salen con la pachotada de que los seguros privados no te cubren el COVID-19 o coronavirus. Entonces, entra nomás pues a una clínica privada confiado en que hay que el seguro que has pagado todos los meses te va a cubrir los 15, 20, Dios no quiera, 30 días que vas a estar en terapia intensiva. Entonces, el famoso sector privado que dice que acá debería desaparecer todo lo público, no te puede dar ni siquiera el servicio por el que estás pagando. Porque, discúlpame, o sea, si yo pago un seguro médico, es para que me cubra de toda enfermedad. ¿Dónde está, en qué parte del contrato dice que se asoma una nueva enfermedad? Porque, una cosa, cuando tú entras a un seguro privado de salud, lo primero que te dicen es preexistencias. ¿Qué es la preexistencia? Las enfermedades que ya tenías. Y esas enfermedades, por lo general, no te cubren. Pero qué chistoso, si es que ya estás pagando el seguro privado y asoma una enfermedad como el COVID-19 o coronavirus y te dicen, no, ahí no cubrimos, su póliza no cubre esta enfermedad. ¿Cómo así? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? Que ahí están pues, ahí está el sector privado. Vamos a ver después qué pasa. El que te dice que hay que bajar la nómina de los médicos, de las enfermeras. El que te dice que no se construyan hospitales. Porque ¿para qué pues? Si inclusive hasta se huyen los enfermos. Como decía el señor presidente en alguno de esos sesudos discursos que suele dar. ¿Que para qué se construyen hospitales de 400 camas? Bueno, para cosas como las que estamos viviendo. Los elefantes blancos. Los elefantes blancos. Entonces, ahí está el sector privado. Para muestra un botón. Sector privado que dice que va a suplir la salud pública. A primera de basto salen corriendo y te dicen la póliza no te cubre el COVID-19 ni el coronavirus. Entonces, uno recurre al contrato y dice, a ver, ¿en qué parte dice pues que no me vas a cubrir una enfermedad nueva? Ya las preexistencias, bueno, te acepto, pero ¿y nuevas enfermedades? O sea. Por eso yo creo que clara muestra, Manuelito, de que así actúa el sector privado.
Pero por eso vamos a ver, esto es lo que decía de este dos, ellos van a dar trabajo, ellos no sé qué, ellos no No, sé qué. en cuestión de trabajo, ahí está otra muestra, pues. Por eso vamos a ver realmente que estos seguros privados, estas clínicas privadas, cómo van a atender. Porque para esta gente esto es un vil negocio. Yo sí creo que además lo que le cuestionan, ¿qué hacemos nosotros? Aquí han venido dos médicos que son profesionales de la salud. Y mañana vuelve a venir uno. Claro. Y profesionales de salud de alto nivel son profesores universitarios, son PHs, no son epidemiólogos, son Genetistas. genéticos. O sea, gente de alto nivel, es nuestro papel. Nosotros no tenemos el Estado, nosotros no manejamos políticas públicas, nosotros alertamos a la gente, les planteamos las salidas, les ubicamos con absoluta claridad quiénes están engañando a este país, cómo nos están quitando los recursos que son de todos los ecuatorianos, los sectores estratégicos de la economía, porque mientras menos recursos y sectores estratégicos de la economía controla el Estado, obviamente hay menos plata, muchísima menos plata, para pagar los servicios públicos. Claro, lo que decía ayer el compañero Tandaz, si Petroecuador produce un galón de gasolina de $18 y la empresa privada produce petróleo. 35, petróleo, ¿qué quiere decir? Que el Estado va a pagarles más por la producción que hace Petroecuador por menos de la mitad. Entonces quiere decir que va a haber menos plata del Estado, que recibe el Estado por el tema de petróleo, es decir, menos plata para las políticas públicas. Entonces yo no sé, esta gente, o sea, el empresario privado es un cuento. Los empresarios privados en este país son cipayos. Toda la vida han vivido del Estado. En este país se fabrica esas benditas que para taparse la cara. ¿Qué se fabrica? ¿Qué fabrican? ¿Qué producen? ¿Por qué no producimos ahorita las mascarillas, por ejemplo? Y en la lógica torpe, ¿por qué no traen toda la medicación que los chinos tienen? Por supuesto. Venezuela está trayendo a sus chinos, a los médicos profesionales, a los chinos que han logrado enfrentar el tema. Ese antiviral que tienen los cubanos, por ejemplo. ¿Por qué no compran el antiviral cubano? El retroviral, igual el otro que están ocupando en China. ¿Será buen negocio si le traen de alguna empresa de estas no, pues están esperando que venga de una transnacional, hayan de decir, tenemos, como dijo Dajig, ¿no? Dajig en un tuit dice, a ver esos socialistas, ya está la vacuna, los israelitas ya tienen, que esto que el otro, ¿dónde está? Vacunado usted que siempre lanza cosas que ni siquiera sabe, señor Dajig, como la frase de Einstein, por ejemplo. Bueno, digamos que los ecuatorianos somos tontos y no podemos comprar, o sea, esa vacuna. ¿Por qué no compran los europeos esas vacunas? No, pero a ver, exacto. Pero yo solamente quiero preguntarle, señor Dajig, ¿cuántos casos de COVID-19 y coronavirus tiene Venezuela? ¿Y cuántos tiene Cuba? ¿Cuántos tiene Cuba? ¿Y cuántos ha tratado el doctor Dajig? Y el señor Dajig lo que decir es que allá no hay libertad de expresión, entonces no sabemos. No sabemos. Ellos hasta agradecido el pueblo, el gobierno chino por todo lo que les ha dado el pueblo cubano, toda la ayuda, porque eso es lo que es Cuba, pues. Además, la Organización Mundial de la Salud no esconde información. Tienen delegados en todo el mundo. Por supuesto. Controlan, porque además permitir que cierto tipo de información no se ubique implica acelerar el tema de las enfermedades. Entonces, todo el tema de pandemias, digo, China ocultó su problema, nunca lo ocultó, porque además ahora los propios chinos reconocen, porque además la zona donde empieza el conflicto de este virus en China es una zona de alto control militar chino, ¿no? Entonces dicen que bien puede ser inoculado por estos gringuitos, por estos uno nunca sabe, puede ser. Ahora, pero el tema es que tenemos ya el problema. Entonces, por eso les digo, 12 de marzo vamos a ver después de un mes cómo ha funcionado la empresa privada, cuántos aseguros ha cubierto, cómo ha funcionado las clínicas privadas, el negocio de las clínicas privadas, cómo han funcionado los médicos en sus consultorios, cómo ha funcionado la política pública de este gobierno para enfrentar una pandemia como esta. A ver, por ejemplo, señor Lenín Moreno, yo le digo, yo no soy el que está gobernando, pero a mí me gustaría ver que usted anuncie, por ejemplo, que diga, hemos hecho unos acuerdos con las clínicas privadas para atender los casos de mayor urgencia porque ellos están mejor equipados, por último, si es que es así.
Por ejemplo, ¿por qué no sale la señora ministra de Salud y nos dice, he hecho yo una alianza público-privada Para el tema de salud. para el tema de salud? No para vender papas fritas. Exacto, no para McDonald's, sino ahí en las clínicas privadas, en los hospitales privados, sí creo que hay uno que otro, pero ¿por qué no hay esos tratados? Esa acción, por ejemplo. Obviamente acá, yo digo, en otro programa que yo participo en una radio colega, fue el presidente de la Sociedad de Médicos y él nos decía, no hay una política pública para medicina, para salud. No hay, se perdió. Con todos los errores de los 10 años pasados, a quien suelen culpar por todo, se tenía más claro cómo actuar en ciertas... Había protocolos para poder actuar. Y es por eso que yo decía que le extrañaba yo a la ministra Karina Vance, porque la ministra salía, hablaba, decía, contaba, informaba, pero la señora Andramuño no le vemos, no asoma, hoy no asomó con la señora Kramer y la señora Romo. O sea, y en esa rueda de prensa se mataron de risa porque un colega, con todo el derecho, preguntó si los centros de diversión nocturna iban a estar cerrados o no se podían o no podían funcionar. La contestación de la ministra Romo fue, ¿eso que tanto le interesa a usted? No es que tanto le interesa, señora ministra, pues es una pregunta que todos podemos preguntar, o sea, cualquier cosa, no porque nos interese ir o porque somos asiduos visitantes. Son centros porque ahí va a haber gente, pues. Ahí va a haber seres humanos que, o sea, por lo que sea que vayan. Pero preocupa porque son seres humanos, señora ministra, por favor. Entonces, a ti, amigo, que votaste 7 veces y... Ahí están las consecuencias de tu descoerreización, de tu desinstitucionalización. Agradécele al señor Trujillo, pues, que desbarató el sistema supuestamente correísta, o como llama la fiscal, este aparato de corrupción, ¿cómo era que decía? Que era una en las estructuras organizadas del Estado, dice ya, ¿no? O sea, todos los gobiernos son una mafia. Claro. Eso dijo usted, señora ministra. Al menos eso le entendimos. Eso le entendimos, el ministro, señora la secretaria. fiscal. Entonces ahí, ¿cómo es? El ministro dice, no va a haber, dice, no va a haber un contrato firmado. ¿Por qué no lo hay? Dice, pero es clarísimo. Pero lo que está claro, Está que hay clarísimo. ministros, secretarias, que cuando reciben la disposición, dispone que cumplan la disposición. Entonces ahí está toda una red de corrupción en el Estado. Entonces sí, ese es el caso. Como es el caso que ahora nos tuvieron pendientes, hoy sí estuve yo pendiente del llamado a audiencia en el caso Singue. A los 4 meses llaman a audiencia y resulta que 8 horas antes de que se instale la audiencia, cambian el tribunal y ponen otros jueces. Qué horror, man, esto es un horror ya. Esto es... Entonces, por favor, o sea, vean, ya no se burlen del pueblo ecuatoriano. Primero porque el caso Singue ya se ha analizado en N veces. Inclusive, aplaudo la decisión de la ingeniera Silvana Pastor, que ha tomado en su defensa, para su defensa, al doctor Juan Pablo Albán. Hay que reconocer, el doctor Juan Pablo Albán es un buen jurista, especialmente en temas internacionales, porque ya creo que se van para ese lado, a demandas internacionales. ¿Por qué? Porque aquí les están negando justicia. Tanto es así que ni siquiera toman en cuenta las pruebas de descargo. Peculado en ese juicio, en ese caso, no hay por ningún lado. Ya digo, se ha explicado, ese contrato es, pero súper beneficioso para el Estado.
y por ahí asomaron otra perito. Allá tienen otro perito. Perito que no ha pisado en su vida un campo petrolero. Perito que confunde contratación pública con contratación petrolera, que es totalmente diferente. Una cosa, señores jueces, y advierto lo mismo que dijo el doctor Tandazo, sentencien ustedes en contra o sentencien peculado por este caso y van a tener que sentenciar a todos los otros contratos, fregándole al país totalmente, porque ahí esos contratos petroleros le están dando réditos al Estado. Contratos que tienen la misma figura, la misma forma de contratación, pero como acá tenemos un tipo que dice ser periodista y que saca información por todo lado y dice, aquí está la información, el mejor caso periodístico de la historia, dice él. Así le presentó a su caso a Rosverde. Y en su libro El feriado petrolero, que entre risas, cánticos e insultos presentaron en el círculo militar en una supuesta dictadura correísta. Círculo militar que depende del Ministerio de Defensa. Del ¿no? Ministerio de Defensa. No es un ente privado, no es... Sí, ahí va lo paradójico, ¿no? Hay el famoso capítulo ese que dice, el ministro que le regaló el campo a su hija. Vea, si es experto petrolero, señor Villavicencio, usted sabe que un campo abandonado, se sabe que hay reservas, pero no se sabe si salen o no salen. Solo perforando se sabe, solo invirtiendo se sabe. Pero como usted pasó de dirigente de Petroecuador y cobró 2 liquidaciones, y anda engañando a algunos ilusos que le creen a usted todo lo que dice, entonces usted creó este caso. Esperemos que se haga justicia, porque está, encima más, suspendida la audiencia para el día lunes. O sea, siguen dándole largas. Porque se sabe, está clarísimo, que en ese caso no hay ninguna irregularidad. ¡Ninguna! Esa es la persecución que están haciendo. Además, sentenciando solamente con los medios de comunicación. Ya póngase esto. Mira, yo creo que hay otro caso, además, hay un tema que, si la gente cree que yo creo que hasta aquí, el poco tiempo que llevamos, hemos tratado de ser absolutamente éticos, ¿no? Somos éticos, pero hemos tratado de contrarrestar, de decirlo la verdad. Hasta aquí nadie nos ha dicho que nos hemos equivocado, que estamos mintiendo, que hemos engañado. Usted ni yo tenemos intereses atrás, no tenemos intereses creados, nos interesa la verdad. Usted es periodista, yo no soy periodista, pero a mí me interesa luchar por este país, luchar por la verdad. Yo creo que ya hay que parar todo este engaño. Y si alguna persona cree que nos equivocamos, que venga y nos demuestre que estamos equivocados. Le damos el espacio para que vengan a la radio y nos digan que estamos equivocados. Hoy mismo estuve con un chuchito aquiteño, de estos que se han creado en este país. Tienen la cachaza de decir cualquier cosa, sin pruebas, sin documentos. Aquí la señora Pastor ha venido a dar documentos, con pruebas. Hay un libro de este poste que tenemos nosotros, toditos los documentos del gobierno, dando certificaciones del mismo Ministerio de Hidrocarburos, pues. Nosotros no estamos no somos el jefe del gabinete del señor Moreno. Él fue su secretario anticorrupción. Que nos ven, que nos cuente dónde está la lucha anticorrupción, qué procesos hizo. Él fue el subsecretario de gobierno. Moreno fue vicepresidente del presidente Correa. ¿Por qué no denunció? ¿Qué pasa con la INE? ¿Qué pasa con este tipo Celi? Que demuestren, que vengan acá y nos digan... Celi tiene que estar enjuiciado políticamente, ¿ah? Ya tienen que presentar un juicio político porque el señor está rogándose funciones.
pidiendo, claro, está además asumiendo papel que le corresponde a la Corte Constitucional, a la Corte Electoral. Al Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué pasa al Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no reaccionas? ¿O se van a enojar del intelectual Celi? Pues yo sí creo que todo eso, pero que vengan acá, o sea, si nosotros nos equivocamos, vengan, pidan. No nos negamos, vengan, discutan aquí, ningún problema. Aquí ha venido gente a denunciar todo el negociado de la educación privada, todos los negociados en Petroecuador, el tema de la INA. No pasa nada, señora fiscal, el manejo doloso que se hace en la fiscalía para enfrentar los sobornos de Petroecuador, señora fiscal, por Dios, está siendo ya juzgado en los Estados Unidos. Usted vea, sería estrella si usted va y pide la información y trae acá y empieza a investigar. Y si estamos equivocados... sí, pero vengan. Hasta para que diga, vea, no pasó nada, es mentira que al señor de la Torre le cogieron allá en los Estados Unidos con 250,000 y con custodia policial. Y posiblemente estemos equivocados. Capaz que se necesita, por ejemplo, la universidad de la policía. Que vengan y me demuestren que se necesita una universidad para la policía, no los chapas, la policía. Los guardianes, ¿cómo es? De la libertad. No, yo no les digo así porque eso es... ¿Cómo se llaman los de la...? Los caballeros de la paz, les dice mismo, se dicen ellos. Ya, capaz que se necesita una universidad. Explíquenos aquí para qué. ¿Para qué? Que vengan y nos digan qué se ha hecho realmente en temas de salud. Y una cosa, por si acaso, no estamos en contra de la policía. No. Jamás estamos en contra de la policía, porque la policía tiene sus funciones. Pero tampoco es de reprimir al pueblo, ¿no? La policía tiene funciones específicas, realmente deberían hacer esas funciones específicas, proteger a la ciudadanía, de manera, científicamente, técnicamente, enfrentar a la delincuencia, al narcotráfico, a los grupos paramilitares, a la parapolítica, todo eso debería, bueno, en mis países felizmente no llegamos a esos extremos, pero deberían enfrentar las redes de narcotráfico, deberían enfrentar temas de violencia, pero bueno, ese es su papel, no es ir más allá, ustedes no tienen derecho ni a torturar, ni a maltratar a los ciudadanos, ni a desaparecer gente, no desaparecer gente, no tienen derecho a matar a nadie, ni a ser cómplices de un tipo como el abuelo, de nacionalidad estadounidense, porque ahora como tienen que decir la nacionalidad, digamos la nacionalidad del señor, pues del abuelo que ya está condenado, gracias a Dios. El ejército ecuatoriano también, yo no estaría en contra si realmente el ejército ecuatoriano cumpliera funciones realmente de defensa de nuestra soberanía, ¿no? Que estuviera controlando el contrabando que tanto dice el señor Donoso. Por ejemplo, ahí, señora fiscal, con esa declaración del señor Donoso, llámele a declarar y dígale si él conoce, si él sabe, si él tiene información. Si tiene la información de los tanqueros, por favor que le dé. Pero, a ver, vamos a luchar contra la corrupción. Sí, pero hagámoslo bien. Y llámele a él, y llámele al Donoso, y llámele al general Jarrín, porque ellos deben saber, con alguna complicidad de alguien deben pasar los carros deben pasar a la frontera colombiana o al lado peruano, al lado colombiano. Entonces, nosotros no tenemos problema. Que vengan y nos digan, toda la vida hemos luchado por la verdad. Nosotros creemos y luchamos. Sí, acá se le invitó a un caballero que se dignó él en insultarnos en Facebook. Se le invitó y aquí se les decía cada rato, señores, venga. ¿Quiere debatir? Debatamos. Hasta ahora estamos esperando, pero para insultar, número uno. Para insultar, pues decir borrego, para decir esto. Claro, como tenemos un país lleno de chullitas, de estos chullitas, que pueden decir cualquier cantidad de barrabasadas. ¿Pero por qué dice chullitas? Pues el chullita es estos delincuentes, esta gente... Delincuente. Espere, pues que son delincuentes. El chullita quiteño es el delincuente, no novelado. Pero es cierto, pues. No siempre es delincuente. No, el chullita quiteño es el timador. Es el mentiroso. Sí, pero hay mentiras blancas, pues, pero va a ser delincuente, pues. El chullita quiteño es el timador, el delincuente, y de esta ¿Usted dónde nació, vea? ¿Dónde nació usted? No. Que los quiteños no somos chullitas quiteños, yo no soy timador. El chulla quiteño no es donde nace, porque además los chullitas... pero el chullita quiteño tiene otra trascendencia, es un tipo vivaracho que hace unas cosas así. El chulla quiteño es el sapo
Es el sapo, el oportunista. Ya dijo sapo, delincuente. Pero es cierto, oportunista. lea lo que es el chulla Sí, quiteño. yo sé, pero... No es el nacido en Quito. Hay otra versión. Bueno, ese es, No es el nacido bueno, en ese Quito. es otro caso. Bueno, Porque chulla quiteño usted se sabe enfrentará contra los quiteños nacidos residentes en Quito. No estoy hablando del quiteño, del chulla quiteño, del timador. Bueno, pero no del farsante. yo preferiría que no les llamen chullas quiteños, sino que les llamen simplemente El chulla. gente Es que ese gente es el equivocada, gente que no sabe. lea la novelita No, sobre no. el chulla quiteño. Sí, el Entonces, chulla de ese Romero y es el Flores chulla se ha quiteño. leído Por ya. eso, entonces, ese es el chulla quiteño, el timador que ya no es quiteño, hay en todo lado. Es esta clase media mediocre que se llena de ropas de marca, de zapatos de marca, y cree que está por encima de los sectores populares para engañar, timar, y siempre está al servicio de las clases dominantes. Ese es el famoso chullita, ¿sí? Que no es quiteño en general, porque hay gente decente en Quito, y no todos los quiteños somos chullitas, para empezar. Bueno, ya. Entonces, Ya, yo sí creo que hay quedemos otra ahí ya, ahí quedemos, vamos a, Porque- eso será tema para otro rato. Ahí nos daremos un round. Pero bueno, el asunto es que, a ver, como digo, ya hoy debía en audiencia de juicio dilucidar el caso Singue. No sé por qué. Cambiaron el tribunal y después suspenden la audiencia para el día lunes. Como digo, espero, señores jueces, que hagan justicia. Y recuerden, nuevamente se les advierte que si ustedes acusan de peculado a este contrato, ustedes tendrán que bajarse todos los otros contratos. Cuidado, que eso nos va a llevar a cortes internacionales. Y en cortes internacionales no hay estos arreglos, no hay estos chanchullos que hacen en la justicia. Y después viene el derecho de repetición, señores jueces. Así que actúen en derecho. Actúen en derecho. Es lo único que se les pide como medio de comunicación. Si tienen que sancionar a alguien, sancionen, pero con pruebas, por favor. Ahora se han dado en decir, ay, y las pruebas, ¿qué más quieres? Pues si es un ladrón. Bueno, demuestra, pues. Es que aquí nos acostumbramos a primero culpar, a hablar, insultar, y después soltamos cualquier cosa. Y después, cuando nos damos cuenta que no ha sido, ¿qué hacemos? Ejemplo, caso Sofía Espín. Ahí está. No tenían de qué acusarle. Se abstuvieron de acusarle. Libre, completamente libre. Pero ya aprovecharon para quitarle su investidura de asambleísta. ¿No se va a quedar tranquila la ingeniera Espín? Por supuesto que no. Y está en todo su derecho. Ojalá realmente. Está en todo su derecho. Y cuando ella gane en cortes internacionales, no vendrán a hacerse los dolidos. Cuando los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana ganen en cortes internacionales, porque van a ganar, porque se violó la Constitución, no se vendrán a hacer los dolidos. No se vendrán a hacer los dolidos. Yo sé que nos va a tocar pagar a todos, pero eso aplaudieron, pues. Eso votaron. Primero que votaron 80 millones a la basura. Y hoy en la mañana, por ejemplo, me escribía un señor, sobreviviente de los ataques pedófilos del cura de Cuenca. Crespo, creo que es. Crespo. Y él decía, a ver, votamos en la pregunta 4 para que todos los casos no prescriban. Y ni siquiera se ha tratado el tema. Y claro, en este caso del señor posiblemente le tomen como que la ley no es retroactiva, entonces no pueden tomar casos que ya se resolvieron antes. No está viejito y está... Pobrecito, sí, pobrecito. Es el dueño de la Católica. Ya, pero esa es otra de las cosas que yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, porque un tipo como este ha dañado, entonces generalizamos, entonces todos los curas son igualitos. No. Conocemos sacerdotes, curas como les llaman, que se sacan la madre trabajando en solidaridad por proyectos para gente pobre. Hoy mismo en estos meses hay que festejar, o sea,
a hablar de dos curas, el cura español Espinal, que luchó por el pueblo boliviano y fue asesinado por los Banzer, por todos estos mismos tipos que le hicieron el golpe de Estado, Monseñor Romero, que fue asesinado a día en el mes de marzo. Hablaba de otro compañero sacerdote Padre Mujica en Argentina. Mujica en Argentina. Hay curas que han dado la vida por la liberación de América Latina. Por supuesto. El cura Morales en la independencia de México, Monseñor Proaño en el Ecuador, Méndez Arce en México. Hay curas decentes, honestos, que han hecho, han sido consecuentes con lo que dice el cristianismo, ¿no? Tenemos amigos, sí. Amigos, Padre Fermín, por ejemplo. Padre Fermín, sí, hay mucha gente decente en el... Claro. Son tan interesantes sus programas con el Padre Fermín. Este mismo cura Ponce que... Al Padre Edison Morales también, pues. Este cura Monzo, compañero Ponce comunicador, inclusive. Este cura Ponce que denunciaba el papel doloso de la prensa ecuatoriana. Por supuesto, pues. Hay curas decentes en el Ecuador, sí, hay curas decentes. Hay otros que son como este. Y otros como los de la conferencia episcopal. Pero bueno, seguiremos. No, la conferencia episcopal que dice, a ver, yo ratifico, soy creyente, soy católico, ya, pero yo no puedo arriesgarme, si es que ya me están diciendo que no aglomeraciones, no me puedo arriesgar a irme a una procesión, pues. Y no puede ser que, o sea, yo sé que son temas culturales y son temas de, a ver, conferencia episcopal, ¿no podrían, hasta ver qué pasa, suspender la procesión? Digo yo en Quito y Guayaquil, pues la de Guayaquil es monstruosa, pues, o sea, la gente sale por la fe que tiene, salen y hay una aglomeración, pero terrible, ahí va a haber un montón de casos. En España están prohibiendo el tema. Están prohibiendo en España, que es de donde nos trajeron ese tipo de costumbres. Pero además en España es un gran negocio del turismo, sin embargo están parando también la cosa. Pero, a ver, Estados Unidos, que les gusta tomar de ejemplo, cierra ya los vuelos de Europa a Estados Unidos. Acá también me ponía nuestra distinguida oyente, Diana Astudillo, nos decía que si es exagerada las medidas a nivel nacional, yo le digo que no, mi estimada amiga, porque pienso que es mejor prevenir. Les recuerdo, no son medidas para estar en cuarentena, no estamos al nivel de Italia, en donde te prohíben salir, solamente te dan chance de irte a tu trabajo, a la farmacia o al supermercado, pero de ahí a otro lado no te dan chance. Ya acá no, acá sí tenemos libertad de ir a todo lado, a los centros comerciales, todo. Hay que evitar aglomeraciones. Por ejemplo, el transporte público hay que tratar de... Vean, yo les propongo algo. Y ahora que estamos en esto de... Saquemos nuestras bicicletas, pues. Vamos en bicicleta al trabajo. Evitemos el transporte público. Al salir en bicicleta no estamos en aglomeraciones y vamos seguros a nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, eso debería haber dicho la señora ministra de Salud y decir, conminamos al pueblo ecuatoriano a que saquen bicicletas y vayan en bicicleta al trabajo. Que el municipio saque las bicicletas. Las bicicletas están pudriéndose ahí de la BiciQ, las eléctricas. ¿Por qué no les dan uso ahora, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no nos dicen, vean, para que eviten coger el trole, lo que sea, cojan esto? Obviamente, si ya no hay si ya está vacío el trole, pues obviamente vayan en el trole, porque además el municipio dice que van a sanitizar los buses. Hoy, por ejemplo, nuestro querido amigo Álvaro Merino, que es dueño de Terraza 360, está sanitizando su restaurante. Por ejemplo, esas son medidas que deberían tomar todos. Eso, por ejemplo, aplaudimos nosotros. Esas cosas, y no solamente él, está haciendo mucha gente. Pero, a ver, ¿quieren soluciones? Ahí está. Vamos en bicicleta al trabajo. Vamos en esas cosas que han puesto ahora, que scooters creo que se llaman, esas cosas. Por ejemplo, ocupemos eso. Bajémosle al tráfico, no saquemos los carros. No ocupemos el transporte público, no porque esté mal, no porque queramos quebrarle el transporte público, sino que evitemos las aglomeraciones.
Y ahí está una solución, vea, otra solución que le damos a la ministra de Salud, aunque de ella debería haber nacido. Aquí hay otro dato, claro, sí, tienes razón. Hay un sacerdote, el Numa Molina, venezolano de primer nivel, ¿no? Jesuita. El cura Leonardo Boff, el famoso sacerdote brasilero, ¿no? Sí, hay curas, Gustavo Gutiérrez en el Perú. Hay famosos, el hay curas padre que falleció recién nomás, el padre Botazo, pues Juan Botazo, Juan Botazo sí. también, bueno. Hombre, por lo más solidario. Pero bueno, con luchas populares. entonces, Yo sí creo que ha habido cosas valiosas también en las. sí, eso digo, o sea, estamos en cuaresma, Aunque de usted se los de metió la a creencia. empezar a rebatirme el otro tema. ¿De Yo qué? le digo, porque el tema no era el fundamental de estos chullitas que mienten. Ya va a empezar otra Espérese, vez. pero déjeme hablar, yo no que... Ya, habla, El ya. tema no era el tipo sino la mentira, cómo denigran a la gente, cómo empiezan a hablar, por ejemplo, de pastos, de gente así, de gente de la que no tiene ninguna Pues información. esa es gente, el chisme, el no es el chisme, esa es la gente que se deja lavarse el cerebro Y van por cualquier mintiendo, cosa. Y van tejiendo una cantidad de cosas Por ejemplo, para descalificar a gente Vea, valiosa. yo en le este estoy país. diciendo, vea, no soy partidario del doctor Yunda, pero aplaudo que el doctor Yunda haya tomado la decisión valiente de haber dicho estas medidas, de haber suspendido clases, por ejemplo. Porque yo le digo, en los colegios tienen las salidas pedagógicas y ya estaban organizando las salidas pedagógicas. Pero eso también es otro riesgo, pues, o sea, si bien es cierto, no hay casos hasta ahora, no se sabe, de que hay infectados entre los jóvenes, entre niños. Pero ¿y quién quita que no sean portadores sanos, por ejemplo? Y de los que también se está hablando. Entonces, vea, esa gente, ya digo, empezaron a hablar hoy y empezaron a decir, ¿y quién le manda a Yunda a tomar esas cosas? Tiene que esperar que el gobierno salga. No. Lean el COTAD, por eso es importante que conozcamos la ley. A veces nos equivocamos, todo el mundo dice, sí, esperemos a ver qué diga hasta yo me equivoqué de mañana. Dije, sí, el Ministerio de Educación es el único que puede. Después, revisando el COTAD, en emergencias de este tipo, él puede suspender todas las actividades en su ciudad. Claro. En su cantón. No está haciendo política. No está haciendo nada, no está generando pánico, no, él está tomando medidas, ya digo, aplaudo de ese lado. Nacionales, y ya están burlando también dicen que el empleado del mes de cierta cadena de supermercados ahora es del doctor Yunda, porque todo el mundo ha ido a comprar. No es culpa de ellos, de los supermercados, ahí sí me voy vuelta a defenderle a la empresa privada. Pues no es culpa de ellos que tengamos pánico y vamos a vaciar todas las estanterías. Pero Dios le pague, han de decir ellos. Pero todo el mundo dice aquí a la gente, no usen esa vaina en la cara, ¿cómo se llama? Mascarilla. Esa mascarilla. No, porque eso no le sirve. Y la gente compra por toneladas las mascarillas, o sea, también ya es... Hay lógicas y lógicas, ¿no? O sea, eso digo, en otros lados fabrican mascarillas. Si hay déficit, fabriquemos. No, pero además el tema es eso, o sea, además le están explicando a la gente usa eso y la gente va y busca eso. Yo no quiero pensar esto que está poniendo nuestro querido amigo Germán Montalvo. Él dice que no hay el tal virus, sino que es para tapar lo que el gobierno quiere que se olvide el paquetazo. Yo no quiero pensar eso realmente. Pero ojalá sea así, para que no haya problemas de salud. Por un lado sí, o sea, pero tenemos que estar atentos también a lo que se viene, ¿no? Sí, el paquetazo está ahí, listito para caernos. Pero tranquilidad, estimados amigos, tranquilidad. Para eso son estos medios alternativos, para que ustedes puedan tranquilizarse, tengan medios de comunicación en donde puedan informarse de otra manera también, pues no solamente con las mismas caritas lindas ahí que asoman, las suquitas que son ahora coach ontológicas y se dicen valientes, pero cada vez que alguien les dice ¡bu!, salen corriendo a la CIB, a Fundamedios y a todo lado a quejarse. Entonces, pues valiente, dice. Y cobra por eso. Otros cobran por entrevista, ¿verdad? Están cobrando, claro, pues hacen un panel y cobran $65. Están haciendo show para claro. vedettes de la política. ¿No? Acá se les invita, ¿verdad? Se les dice, venga, tómese un cafecito Francesca, puro de Intag. Y vienen, se sientan, hablan, aquí se les deja hablar.
aquí, ya digo, hasta gente, gente A mí que, no me deja hablar usted, gente que no está en nuestra posición, por ejemplo. Acá ha venido mucha gente y yo, por ejemplo, aplaudo y será invitado nuevamente. Yo digo, sinceramente, o sea, lejos de toda diferencia política, acá el señor, por ejemplo, el señor Villamar, Fabricio Villamar, tuvimos una entrevista larga y buena, o sea, y ustedes sacarán sus conclusiones. Pero aquí no ha sido, así no ha sido atacado ni nada, aquí está abierto a todo. Mande. Usted a mí me reprime. Yo no les reprimo a usted. Verá, No, si yo les reprimiera, verá que estamos frente a las cámaras. Van a decir que yo estoy abusando de una persona de la tercera edad. Y eso no está bien. O sea, yo respeto las canas. O sea, entienda, o sea, el hecho que usted sea hincha del Deportivo Quito tampoco me molesta. O sea, no es eso. Bueno, muchísimas gracias, estimados amigos. Espero que este editorial pues les haya servido a ustedes para tener más información y para que ustedes saquen sus propias conclusiones. No queremos nosotros, no somos dueños de la verdad, no queremos implantar nada, simplemente decirles a ustedes lo que nosotros pensamos y que ojalá puedan compartir en algo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. Y si ustedes quieren disentir, pues la invitación está hecha, aquí está el medio de comunicación, la radio, para que usted venga, debata con altura y que la gente que nos vea saque sus propias conclusiones. Muchas gracias, Manuelito. Un abrazo. Y con esto del coronavirus nos hemos olvidado también de recordar a esos 6 compatriotas que un 11 de marzo, víctimas del terrorismo internacional, fueron víctimas en Madrid de un atentado que hasta ahora nos duele. Muchísimas gracias. Buenas noches. Las viejas estructuras